Buenos días. La verdad que siempre que uno tiene la oportunidad de compartir la palabra de Dios es un privilegio. Y hace un mes y medio creo que el pastor Walter me había hablado. Siempre que me invitan por ahí, como que yo tengo un texto y trato por ahí de no cambiarlo, pero como que este último tiempo siento que el Señor sobre el mismo tema me llevó a otros textos y tiene que ver con lo que yo creo que el Señor está hablando a mi vida, pero también a la vida de la iglesia. Y yo en esta mañana quería que podamos reflexionar en la historia de Jonás. Sé que nosotros la conocemos muchos desde que son chicos, otros de que hemos llegado a la iglesia, pero sé que esta historia es pertinente no solamente para nuestra vida individual, sino para nuestra vida como iglesia y también porque tiene que ver con la gente que nos rodea. Bien, vamos a la primera diapositiva. El título que yo le puse fue Desafiados por su misericordia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros el primer pensamiento que tenemos del libro de Jonás es la ballena, pero no. El tema principal del libro de Jonás tiene que ver con la misericordia. Y yo en esta mañana quería que veamos 4 cosas que Jonás nos enseñó. En primer lugar, que Dios tiene un plan de misericordia. En segundo lugar, que Él nos llama a unirnos en forma personal y también como iglesia a ese plan. En tercer lugar, que hay un momento, hay un tiempo específico para ir, después que hemos recibido las instrucciones. Y en la última parte, quería que veamos cuál es la confrontación que hace Dios con Jonás sobre sus motivaciones, porque Dios le llamaba a algo todavía mucho más importante que simplemente ir, que simplemente hacer. Le llamaba, bueno, vamos a ver, a ser confrontado por la misericordia de Dios. Bien, vamos a avanzar un poquito. Y hablando de un plan de misericordia. A ver, yo me voy a mover un poquito. Uy. Bien, fíjense que vamos a la diapositiva que sigue. El libro de Jonás precisamente trata acerca de él, ¿no? Jonás era un profeta, y era un profeta de los pocos que vivían en la parte norte de Israel. La gran mayoría de todos los profetas que nosotros vemos en la Biblia eran de la zona de Judea. Bueno, Jonás era uno de los pocos que era de la parte norte de Israel. Fíjense que comienza el libro de Jonás diciendo: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Fíjense que nos habla un poco sobre su familia. Y nosotros podemos tener más información de Jonás en el libro de Segunda Reyes. Fíjense que allí está hablando el autor de un rey de Israel, de Jeroboam II. Fíjense que ahí están las fechas en las que este rey gobernaba en el norte de Israel. Recuerden que Judá estaba separado y Judá tenía otro rey que era un descendiente del rey David. Pero bueno, en el reino del norte, Jeroboam II era el rey. Y fíjense que dice que restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamac hasta el mar de Árabe, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. Y ahí se nos dice cuál era el trabajo de Jonás. No era un profeta que fue de Gat-Hefer, que era una ciudad chiquitita del norte de Israel. Si seguimos avanzando un poco, fíjense que ahí en el mapa nosotros podemos ver que está Jerusalén, que está Samaria, y en los tiempos de Jonás, en los tiempos de Jeroboam II, fíjense que había un gran imperio que literalmente estaba tratando de imponerse en todos los países que les rodeaban y que era Asiria. Y la capital de Asiria era la ciudad de Nínive. Obviamente que tanto Israel como Judá corrían peligro en manos de Asiria. Vamos a avanzar un poquito más. Y acá quiero que prestemos atención para que podamos saber un poquito quizás lo que estaba en la cabeza de Jonás, de lo que él conocía acerca de los asirios.
Fíjense que la misma palabra dice que la maldad de los asirios había subido delante de Dios, en Jonás 1:2. Y de la información que nosotros podemos obtener, sabemos que los asirios, como muchos pueblos de allí, eran idólatras, tenían muchos dioses. Uno de sus dioses, yo había buscado por internet y encontré ¿no? Que era como una especie de toro alado. Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención. Eran muy sanguinarios. No les voy a describir, pero ellos literalmente liquidaban a sus enemigos. Muchos dicen que si lo trajésemos al día de hoy, eran casi un estado terrorista. De esa forma ellos trataban y mataban a sus enemigos. E Israel, estaba luchando para no ser conquistado y durante un tiempo le tuvo que pagar un impuesto a Asiria. Fíjense que era tan grande la maldad que había subido delante de Dios. Vamos a avanzar un poquito más. Y nosotros vemos que los asirios eran muy malos y obviamente que todo pueblo que no tenía a Jehová por Dios no sabía distinguir qué era bueno, qué era malo, qué agradaba a Dios o qué le desagradaba. Sin embargo, desde el principio de la creación, Dios no es que Él solamente pensó un pueblo para salvar a ese pueblo. Él había pensado en que toda la humanidad le conociera, que toda la raza humana le conociera. Fíjense, justo yo lo puse al revés, pero fíjense en el último versículo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice: Cristo, ya destinado desde antes, desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjense que Cristo, dice la palabra de Dios, que antes que este mundo se cree, ya se había manifestado que Él iba a venir a este mundo para salvarnos a todos nosotros. O sea, siempre estuvo en el corazón de Dios el salvar a toda la humanidad, a todos los descendientes de Adán y Eva. Y fíjense que cuando Él escoge un pueblo para más adelante enviar a su Hijo, fíjense que a Abraham le dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solamente tu familia, sino dice todas las familias de la tierra. Y en Mateo 28, que también lo habían leído ayer en la reunión de jóvenes y que lo estuvimos viendo estos últimos tiempos, dice: por tanto, id y haced discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Israel y Jonás precisamente no tenían en cuenta esto. Obviamente que los textos del Nuevo Testamento no lo conocían, pero ellos creían que ellos tenían una bendición exclusiva que era únicamente para ellos. Bien, vamos a ir avanzando un poco. Entonces vemos que Jonás, él había sido llamado para dar noticias de que el pueblo de Israel, que la nación de Israel iba a conquistar nuevas tierras, que iba a crecer. Pero en el libro de Jonás vemos que él recibe un llamado impensado. Vamos a la siguiente diapositiva. Él recibe una orden impensada. Fíjense que Dios se dirige a él y le dice lo siguiente. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, dice, la capital de Asiria, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Se imaginan si en este momento, estoy tratando de pensar un ejemplo parecido, si un rabino dice: voy a ir a Gaza y le voy a hablar de la palabra de Dios. Voy a ir y le voy a predicar a Hamás, a un estado terrorista, yo le voy a llevar la palabra de Dios. Obviamente que no estaría dentro de su posibilidad de acciones ir y llevar a esas personas la palabra de Dios, a sus enemigos, a aquellos que son tan sanguinarios, a aquellos que si pudiesen lo matarían. Y yo me imagino que Jonás no solamente se sentía confundido que Dios le dé esta orden, sino hasta incluso alguien decía, ¿no? Capaz que su vida seguramente corría peligro, ¿no? Si él iba y llevaba esta palabra y era de otro pueblo que no era asirio, su vida podría correr peligro. Entonces, fíjense cómo reacciona Jonás, que estoy seguro que muchos ya lo conocemos, ¿no? Él trata de huir de Dios. Por eso yo había puesto acá que él tiene una creencia de Dios equivocada, una teología equivocada. Y dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová
a Tarsis. Ya lo vamos a ver en un mapita donde se encontraba Tarsis. Dice que descendió a un puerto llamado Jope y dice que ahí halló una nave, dice que partía para Tarsis, una nave fenicia, pagó su pasaje y entró en ella, dice, con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. O sea, como que dijo, yo con ellos no quiero saber nada, me voy a otro lado, me voy lejos de Israel, me escondo de Dios. Pero no tenía en cuenta que Dios no solo es el Dios de Israel, sino que es el Dios de todas las naciones de la tierra. Dice, por lo tanto, aunque Jonás no iba a estar físicamente en Israel, Dios seguía siendo Dios en cualquier parte del mundo. Bien, se va comprendiendo, ¿no? Siempre que doy clase, por ello le digo a los chicos si se va entendiendo. Bueno, y fíjense acá, hay un mapita del lado derecho, fíjense que estaría Israel, fíjense que está Jerusalén, también se ve el pueblito de donde era Jonás, y fíjense que más hacia la derecha se ve a Siria, se ve Nínive. Y al otro lado del mundo, muchos dicen que era en España, estaba lo que Jonás menciona como Tarsis, ¿no? Entonces Jonás dice, bueno, acá Dios no va a estar, yo compro mi pasaje, me olvido de esta orden, me alejo de Dios, Dios no me va a poder actuar sobre mí porque es el Dios únicamente de nosotros, es el Dios de Israel, y me voy al otro extremo del mundo. Pero si vamos a la siguiente diapositiva, vemos que él huye y elude esto, ¿no? Él tenía que hacer ese caminito, tenía que ir a pie hasta Asiria, hasta la ciudad de Nínive, y aún aquellas personas que eran muy malas, que eran sus enemigos, que eran sanguinarios, él le tenía que llevar la palabra de Dios y le tenía que hablar que iba a venir un gran castigo sobre ellos y que se tenían que arrepentir. Entonces vemos que Jonás reacciona de esa forma, ¿no? No quiere saber nada, con ellos no, con esta tarea no. Y él se toma el barco y se comienza a alejar de Israel. Fíjense que cuando él está en viaje en el barco, dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar, dice, los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Yo me acuerdo, no sé si alguien la vio, hay una película que se llama La Tormenta Perfecta, que es un poco viejita, sale un actor que se llama George Clooney, bueno, y ahí cuentan la historia de un barco, que era un barco pesquero, creo que estaba en el norte de Estados Unidos, y comienza a adentrarse en el Atlántico, y de repente viene una tormenta del este, una tormenta del oeste y una tormenta, creo, del Ártico. Por eso le dicen la tormenta perfecta. Era la tormenta que nunca debería haber podido ocurrir, sin embargo, ocurrió. Bueno, y la película trata de esto. Bueno, acá, como que de la nada, dice Dios, lanza, dice, una tremenda tempestad, y literalmente el barco se iba a partir en dos. Y dice que cada marinero, dice que se levantó, dice, tuvieron miedo, dice, y cada uno, dice, clamó a su Dios. Todos no eran judíos, no eran israelíes. Cada uno clamó a su Dios y echaron al mar, dice, todo lo que hacía peso en el barco, como para ver si así se podían salvar. ¿Y qué pasaba con Jonás? Si vamos a la siguiente diapositiva, quizás podríamos hacer mucho de nosotros. Dice, Jonás dormía. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, dice. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Qué ironía, ¿no? Jonás no se preocupaba por otros que no sean de su pueblo. Estos marineros fueron, lo levantaron, le dijeron, che, despertate, clamá a Dios. Luego vemos que Jonás cuenta su historia y ellos tienen miedo porque se dan cuenta que Jonás huye de Dios y tratan, no siendo personas que conocían al Dios de Israel, tratan de salvar la vida de Jonás, pero no pasa nada, el barco se va a partir en dos. Así que bueno, Jonás dice, échenme al mar. Si ustedes me echan al mar, dice, esta tormenta
se va a calmar. Si vamos avanzando un poquito más, podemos ver ahí en la diapositiva. Me gustó mucho esta imagen, ¿no? Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó de su furor, y temieron, dice, aquellos hombres a Jehová con gran temor, dice, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Jonás no quería hablar a otras personas que no sean de su pueblo de Dios. Sin embargo, por la circunstancia que Dios le permitió pasar, aún así terminó dando testimonio de Dios y otras personas llegaron a creer en él. Y quizá esta sería una historia muy triste, ¿no? Si terminase ahí, ¿no? Como una historia muy fuerte de decir, esto te va a pasar si desobedecemos a Dios. Pero nosotros sabemos que Dios es un Dios de misericordia, y por más que arrojar un hombre en medio de una tremenda tormenta hubiese sido su fin seguro, dice la Biblia que no fue el fin de Jonás. Bien, si vamos avanzando un poquito, vamos a ver que antes de Jonás retomar su misión, tuvo que reconectarse con Dios, como se veía anoche en la reunión de jóvenes. Él tuvo que volver a experimentar la misericordia de Dios. Que él fuese parte del pueblo de Dios no era una obligación que él iba a poder hacer lo que él quería simplemente por ser parte del pueblo de Dios. El pueblo pertenecía a Dios y el que daba las órdenes era él. Y Jonás lo había desobedecido. Jonás se había alejado. Jonás había intentado huir y iba a experimentar una muerte seguro. Sin embargo, dice la palabra que dice que Dios tenía preparado un gran pez, dice, para que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez, dice, 3 días y 3 noches. Un tiempo que uno, si lo ve acá, sería hasta el día de miércoles, no parece tanto, pero imagínense dentro de un pez. O recordemos cuando por ahí nosotros estuvimos enfermos, acá lo tenemos a nuestro hermano Ramón, ¿no? Ramón, 3 días son eternos, ¿no? Exactamente, o 3 años. Y bueno, y muchas veces incluso en nuestra vida hay temporadas que son así. Y fíjense que desde ese lugar Dios estaba atento a Jonás. Dios no lo dejó morir y escuchó la oración. Y en ese momento Jonás reflexionó, ¿no? Recordó quién es Dios, que Él es misericordioso para con todo y que Él también podía volver a tener misericordia de Él. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios, dice, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó, dice, desde el seno del Seol clamé, dice, y mi voz oíste. Fíjense, Jonás se había intentado alejar, esconder, y hasta llegó a estar dentro de un pez. Sin embargo, Dios escuchó su voz. Y fue necesario pasar por todo eso, ¿para qué? Para que él recordase que Dios es un Dios de misericordia, y no solamente para con él, sino para con aquellos que le rodeaban. Fíjense en la siguiente diapositiva, dice, mas yo con voz de alabanza, dice, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, dice, la salvación es de Jehová, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vemos que Jonás fue escuchado por pura misericordia de Dios. Él, por pura gracia, él no había hecho nada para ser escuchado. Dios le salvó la vida, Dios le mostró misericordia, lo mantuvo vivo por 3 días en un lugar impensado, y el pez lo vomitó. Y bueno, estoy seguro que todo ese tiempo que él pasó en esa condición, bueno, reflexionó sobre lo que él había hecho, sobre Dios, clamó a él, y también Dios fue cambiando su corazón. Luego vamos a ver que Dios quería hacer un cambio mucho más grande que simplemente ir. Pero comenzó con eso, con obedecer lo primero que Dios le había dicho. Vamos un poquito más adelante. Fíjense que hay un plan específico. Dice, luego que Jonás es vomitado por el pez, dice, se fue hacia Nínive. Me imagino tuvo otra cantidad de tiempo suficiente para ir pensando un montón de cosas, dice, conforme al mandato del Señor, dice. Ahora bien, Nínive dice que era una ciudad tan grande y de mucha importancia. Dice, Jonás se fue
internando en la ciudad. Y esta parte como que me llamó la atención. No es que él se fue y se paró fuera de la ciudad y el que escucha y el que escucha y el que no, ¿no? Dice que estaba preocupado. Ahora fue y quería que todos lo escuchasen. Y se fue internando en la ciudad y la recorrió, dice, todo un día, dice. Mientras proclamaba, dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y acá me hacía pensar, ¿no? Que Dios, para cada misión similar, Él da un plan. No es la misma forma que llega el Evangelio, como decía Pablo, ¿no? Que él a los judíos se había hecho judío y a los gentiles se había hecho gentiles. Dios nos va a dar la forma y la estrategia de poder llegar a nuestros vecinos, de poder llegar, como en el libro de Hechos, a nuestra Jerusalén de la mejor forma. Pero me llamó mucho la atención esto, ¿no? Jonás se internó, Jonás se metió a lo más profundo de la ciudad y la comenzó a recorrer y comenzó a dar el mensaje de parte de Dios. Si podemos ir a la siguiente diapositiva. Y yo pensaba, por ahí lo charlaba con algunos hermanos, ¿no? Fíjense que esta imagen yo la saqué de la página de Turismo Córdoba y habla de nuestro barrio, habla de Nueva Córdoba. Y fíjense lo que dice ahí, ¿no? Dice, Nueva Córdoba no es un barrio más, dice. Muchos dicen que es otra ciudad dentro de la ciudad, ya que en él habitan más de 45.000 personas. Nueva Córdoba tiene la densidad más alta yo diría, de todo el interior de Argentina, salvo la ciudad de Buenos Aires. Y de esas 45.000 personas, yo creo, una estimación propia, no es un número que haya leído en algún lado, por lo menos el 90% son o fueron estudiantes que luego se recibieron y quedaron acá en el barrio. Menos del 10%, porque este último año me tocó vivir en el barrio, menos del 10%, son familias con niños, por lo general eligen vivir en otros barrios. Tampoco la gente mayor, aunque algunos quizás en otro tiempo compraron departamentos y todavía siguen viviendo acá en Córdoba, en Nueva Córdoba. Pero Nueva Córdoba es un barrio muy, muy, muy especial. Vive gente no solamente de todo el país, sino de todo el mundo. Ayer en las reuniones jóvenes se compartía, ¿no?, lo estratégico que es llevar el Evangelio a los universitarios. ¿Por qué? Porque si se convierte a alguien de Neuquén, alguien de Jujuy, alguien de Tucumán, alguien de Paraguay, alguien de Brasil o que venga de aún más lejos, va a poder llevar el Evangelio quizás mucho más lejos que nosotros podamos hacerlo acá. Y yo siento de parte de Dios, hermanos, que Él nos está llamando también a que de alguna forma podamos pensar cómo nos podemos adentrar acá en el barrio. No sé, nosotros el otro día estábamos en la casa de Pablo y como que tirábamos ideas antes por ahí, y sé que se va a volver a hacer con el tema del deporte, no sé si se abrirá una sala de estudio, de qué otra forma, pero bueno, Dios nos va a dar ideas, Dios nos va a dar estrategia para que podamos llegar al barrio. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, y fíjense que hay una serie de conversiones impensadas. Fíjense que esto no lo creía Jonás, dice, y los ninivitas, dice, le creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y dice, desde el mayor hasta el menor, dice, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Y cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, dice, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Fíjense que hubo conversiones, ni siquiera Jonás tenía deseo de llevar ese mensaje, yo creo que, y después lo vamos a ver, capaz que en un primer momento lo hizo por obligación, pero la palabra de Dios no vuelve vacía y la gente se convirtió, el pueblo se arrepintió, los gobernantes se arrepintieron y luego vamos a ver que se salvaron. Y me hace acordar, hace un tiempo cuando teníamos estudios bíblicos los días miércoles, cuando Pablo comienza su primer viaje misionero, si no recuerdo mal, llegan ellos a la isla de Creta y allí también se convierte el gobernador de Creta. Y cuando uno comienza a predicar, y sí, van a haber conversiones impensadas porque la palabra de Dios y su poder va más allá que uno lo pueda tener más o menos, entre comillas, habilidad. Lo importante es compartir y lo importante es confiar no en el poder o habilidad humana, sino en el poder de Dios. Si seguimos avanzando, ya casi para ir terminando, entonces nosotros
hemos podido ver en el libro de Jonás que Dios tiene un plan de misericordia, que este plan de misericordia es llegar a todos, aún incluso a aquellos que no nos gustan mucho, que no nos caen tan bien, como el caso de Jonás, aún a sus enemigos, que Dios hace un llamado personal, pero que también, por lo que vemos en el Nuevo Testamento, nos hace un llamado como iglesia, y que llega un momento específico cuando se ha arreglado toda situación que lo impedía, llega el momento de ir, llega un tiempo para ir, y bueno, Dios nos da la estrategia para adentrarnos en la ciudad. Y ya llegando al último capítulo de Jonás, al capítulo 4, vemos que Dios pide algo mucho más grande que simplemente ir, que simplemente que nos involucremos en una actividad. Lo que Él nos pide que nosotros podamos amar como Él ama, un amor por gracia, un amor a la gente como nosotros, que no debería merecer el amor de Dios. Y ya para ir terminando, vamos viendo cómo va terminando el libro de Jonás. Dice que Jonás salió fuera de Nínive y esperaba ver la destrucción de la ciudad, y seguramente capaz que hacía así, ¿no? Yo espero que no se arrepienten y que venga el castigo de Dios y que mueran todos y sea un problema menos para Israel. Pero no sucedió eso, sino que la gente se arrepintió y Dios lo perdonó. Dice, esto disgustó mucho a Jonás, dice, y lo hizo enfurecer. Dice, así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, dice, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Dice, por eso me anticipé a huir. Dice, pues yo sabía, dice, que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, dice, lento para la ira y lleno de amor, que cambia de parecer y no destruye. Ese es el verdadero Dios, el cual Jonás no lo tenía perfectamente entendido. Dice, tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, lleno de misericordia, que cambias de parecer y no destruye. Y si nosotros hemos experimentado el amor de Dios, sabemos que es así. Vamos un poquito más. Y fíjense que esta historia que le sucede a Jonás en el Nuevo Testamento también es tomada por el Señor Jesucristo para hablar del sacrificio que Él iba a hacer por nosotros, ¿no? Dice, porque así, dice, como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, dice, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Y porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo creo que le comenté hace un tiempo una historia personal, ¿no? Que cuando yo me convertí, tenía un vecino que él era de escuchar mucho rock pesado, escuchaba Rata Blanca, entre otras bandas de rock, y cuando yo me convertí, tímidamente iba por el barrio con mi Biblia, yo lo veía a él y a otros muchachos que se sentaban ahí en la esquina a tomar alcohol, y como que yo pensaba, digo, va a ser muy difícil que esta persona se salve. Yo tenía trato, pero tenía poco trato con él. Y después, a los meses, hubo otros vecinos que también se habían convertido y que le predicaron y me dijeron, che, Marcos, tu vecino se convirtió, y nosotros siempre nos saludábamos desde lejos. Y en ese momento, bueno, nos acercábamos y contamos la historia de la conversión, que nadie pensaba que iba a llegar a conocer de Dios como lo hemos conocido nosotros grandes, no habiendo ido a una iglesia de chicos. Y quizás nosotros teníamos muchas diferencias, sin embargo ahora éramos hermanos en Cristo. Y eso es porque Dios nos salva a quien nosotros creemos que son aptos para salvarse. Dios quiere salvar a todos, aun a aquellos que nosotros pensamos que quizás no tendrían ninguna otra oportunidad. Y bueno, y ahí me pongo de mal ejemplo. Y si vamos hacia el final, casi, acá está la pregunta más grande, ¿no? Dios nos pide misericordia, no nos pide solamente ir, como escuchábamos ayer, no solamente repartir un folleto, va mucho más adentro, mucho más personal. Y bueno, y esto es por eso lo que me había tocado del libro de Jonás, ¿no? Dice que él esperando ahí que sucede esto, dice, en la noche creció una planta que le dio sombra, dice, pero al día siguiente, como la planta creció, así también murió. Y Jonás se enoja y dice, el Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte, dice, creció en una noche y en la otra pereció, dice, y de Nínive, dice, una gran ciudad, dice, donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, dice, no habría yo de compadecerme. Y acá está el centro del mensaje, ¿no? Ser desafiado por su misericordia.
Dios quería que Jonás tuviese misericordia, como Dios tuvo misericordia de Jonás cuando no la merecía. Jonás también tenía que tener misericordia de sus enemigos. ¿Era una tarea sencilla? No. Pero fíjense que Jonás tuvo que pasar por esa experiencia tan fuerte para volver a experimentar la misericordia de Dios y para estar listo para llevar su palabra. Y ya casi para ir terminando, yo había buscado por ahí información, ¿no?, del barrio. Fíjense que uno podría dividir al barrio como en cinco partes, ¿no?, en 5 triángulos. Y no sé, yo por ahí en algún momento pensaba, y esto creo que lo charlaba con Jan, ¿no?, decía capaz que en algún momento nos podemos organizar y ir agarrando, ir organizando para ver cómo a cada una de estas partes podemos llevar el Evangelio. La estrategia no la sé, pero sé que Dios quiere hacer algo en nosotros para que, ahora que va a comenzar un nuevo tiempo, también nosotros estemos preparados para esto. Sabemos que Dios va a traer gente que sin necesidad que le prediquemos, gente va a llegar. Pero también Dios va a querer que a otra gente vamos y le prediquemos y lleguemos con el mensaje. Y muchos no creerán, muchos se burlarán y muchas veces Dios nos sorprenderá, ¿no? Y yo me quedaba ya casi terminando con este versículo, ¿no?, que le dijo Dios a Jonás, y bueno, siento que me lo dice a mí, pero estoy seguro que se lo dice también a ustedes, ¿no? Levántate y ve aquella gran ciudad y proclama, dice, en ella el mensaje que yo te diré. El evangelio sencillo de la gracia de Dios en Jesús. Bien, y la última diapositiva es una pregunta, ¿no? Es una pregunta para responder en forma personal. ¿Cuál será nuestra respuesta en forma individual? Quizás hay personas que nosotros no le hemos predicado. Yo por ahí analizaba a esta persona en el edificio, si le hablé a esta persona no, a esta persona solamente yo le saludé, y ahí me hacía pensar un montón de cosas Dios. Y estoy seguro que también a nosotros, ¿no?, nuestros familiares, nuestros vecinos, aquellos en el lugar de trabajo, y nosotros como iglesia también a los vecinos. Yo estoy seguro, y esto lo digo de corazón, yo estoy seguro que mucha gente va a llegar, muchos estudiantes van a llegar, muchos se van a convertir y muchos van a llevar el evangelio a mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Pero que Dios también nos dé a nosotros la fuerza, la humildad de confiar en su poder, de ser renovados, ser restaurados como Jonás, para que cuando llegue el tiempo de ir, estemos preparados. Y para terminar, yo le quería pedir a los pastores, a Benjamín, al pastor Walter y al pastor Shimamoto, no sé si está José Luis, lo digo esto así medio por ahí, cuando doy clase me gusta hacer chistes, pero esto lo digo medio en serio, pero haciendo alusión a algo de la realidad. No hubo pacto de mayo, pero sí puede haber un pacto, sí puede haber un compromiso de nosotros a involucrarnos en esta nueva tarea que Dios ya está obrando, ¿no? Que cuando esté el nuevo local va a ser literalmente como que nuestra familia crece, como que la casa se agrande y seguramente va a llegar mucha gente. Y bueno, para que estemos preparados para ese momento. Si lo ponemos en práctica, porque está lindo escucharlo, está lindo, es más, conocemos y hasta tenemos táctica o cómo podemos hacer, pero si no lo ponemos en práctica, salimos de la puerta y volvemos lo mismo, ¿no? Por eso es importante, y tomo tu palabra, el desafío, y lo transmito a la iglesia, ¿no? De que podamos entender que son tiempos en el cual la iglesia tiene que salir a la calle.
Está hermoso, me encantó la ilustración que hiciste. La casa se agranda. ¿Vieron cuando se casan los hijos, vienen los nietos, viene la suegra y tenemos que agrandar la mesa para que estén todos cómodos? Bueno, acá vamos a agrandar nuestra casa para que venga, se crezca la familia de Nueva Vida. Pero tenemos que estar preparados y tenemos que creer en la palabra del Señor, que es la que cambia. Hoy veíamos en otros países, el solo tener la Biblia en su casa le cuesta ir preso, en Corea del Norte. Y hoy tenemos la libertad de poder salir y llevar el mensaje. Así que es un desafío enorme y realmente es como si lo hubiéramos puesto de acuerdo. Y el domingo que viene el Señor, estoy seguro que va a trabajar esta palabra que compartió Marco, ¿no? Esta historia de Jonás, que realmente hizo como muchas veces nosotros, ¿no? Que vaya otro a predicarle, no, no lo aguanto. No, nuestra responsabilidad como hijo de Dios es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, no a quien querramos. Ahí anoté, te voy a sacar unas cositas y que realmente podamos sentir eso, ¿no? El Evangelio, la palabra, la nueva vida es para todos, no para algunos, no para los que nosotros querramos, sino para todos. Oramos para terminar y después le pedimos a Andrés que pase. El pastor Walter, no me acuerdo, ahí está pastor Víctor Hugo también. Oramos por lo que compartió Marcos y que realmente esta oración como pastores de esta iglesia también nos haga asumir este compromiso ante el Señor y ante la iglesia. Le voy a pedir que pasen adelante y terminamos orando y agradeciéndole al Señor, y porque el Señor tiene nuevos tiempo de renuevo para nuestra iglesia. Señor, ¿cuántas veces hemos sido como Jonás de querer evitar ir a donde hace falta, donde tú nos pides ir, o simplemente quedarnos callados para no entrar en dificultades, o a veces buscar excusas para no compartir tu palabra? Perdón por ello, Señor, y gracias porque tu misericordia es realmente universal, global, como ese plan global que mencionó Marcos. Gracias porque tu misericordia no toma en cuenta lo que somos. Tú nos amas siempre igual. Tú estás dispuesto a perdonar a todo aquel que se vuelve a ti, que se arrepiente. Y Señor, una vez más, ten misericordia de nosotros por cada una de aquellas cosas que hemos dejado de hacer, que no hemos cumplido o que no obedecimos. Pero también, Señor, gracias por cada oportunidad que nos has dado y hemos podido compartir tu palabra, o hemos podido ver el poder y la misericordia tuya en acción. Y por ello te damos gracias. Y Señor, una vez más, sabemos del desafío que es este barrio, esta zona, esta parte de la ciudad, y queremos pedirte esa estrategia tuya para poder llevar tu palabra a esta zona, a este sector tan densamente poblado de la ciudad. Pero también nuestros vecinos, nuestras familias. Señor, que seamos instrumentos tuyos para llevar este mensaje de misericordia a cada lugar de nuestra ciudad. Señor, no somos nada especial, solamente en tus manos tú puedes usarnos. Te pedimos que nos tomes y que nos uses. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú tienes esa mirada, Señor, hacia tu pueblo, hacia tu iglesia. Y tú formaste tu iglesia, Señor. Y has llamado a tu iglesia, has llamado a hombres y mujeres, nos has equipado, nos has enseñado para salir afuera, Señor, y predicar tu palabra. Hay mucha gente que lo necesita, jóvenes, niños, adultos, ancianos, necesitan escuchar de tu palabra. Y envíanos a esos lugares, papá.
no solamente a Nueva Córdoba, sino también a otros lugares, donde hay tanta necesidad, tanta crisis espiritual, tantos problemas de hogares, Señor. Por eso, perdónanos si no estamos llegando a esos lugares. Que tu misericordia nos acompañe, nos abrace, y que todos podamos, Señor, escuchar tu voz, mirarte a ti, porque tu palabra dice que ya tenemos el poder. Tu palabra dice que tú nos ungiste, Señor, para salir afuera, y que ese amor tuyo nos impulse. La compasión que tú tienes por la gente también, aprendamos a ser compasivos con la gente, en un sentido, Señor, de llevar tu palabra, ver la necesidad del otro. Señor, cuida de tu iglesia, cuida de tus hijos, de cada familia, porque necesitamos que tu gracia, tu amor nos sigan cuidando, papá. Gracias por este tiempo maravilloso y gracias porque tú eres bueno. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Señor Jesús, tú sabes, tú conoces todo, Señor, y sabemos que tus planes son los mejores. Es agradable y perfecta tu voluntad sobre nuestras vidas, Señor, y sobre esta iglesia, Señor. Sabemos que se viene un tiempo distinto en el cual tú necesitas de esos valientes, Señor, que salgan a llevar tu palabra, Señor, de ánimo, de esperanza, de misericordia, de amor, Señor Jesús, que tanto se necesita, Señor. Gracias por mostrarnos Nueva Córdoba, Señor Jesús, reiteradamente, Señor Jesús. Tú algo nos estás diciendo, Señor Jesús. Ayúdanos a interpretar ese mensaje, Señor Jesús, que podamos poner, Señor, en práctica, Señor, todo lo que tú pusiste en nosotros, que es el amor, Señor Jesús. El amor por aquel que no te conoce, el amor por aquel que la está pasando mal, por el amor por aquel que te necesita, Señor Jesús. Bendice esta iglesia, levanta nuestra fe, nuestro espíritu, Señor Jesús, y que cada día, Señor, tengamos ese deseo de compartir tu palabra, esa palabra que cambia las vidas, Señor. Esa palabra que nos da una nueva vida, Señor Jesús, en Cristo Jesús. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a terminar alabando a Yelen. Bienvenida con tu muleta después de tanto tiempo. Dios te bendiga también. Y nos vamos alabando. Muy bien, nos ponemos de pie. Venimos ante ti, Jesús, en adoración. Nacimos para amarte a ti en la eternidad. Venimos ante ti, Jesús, en adoración. Nacimos para amarte a ti por la eternidad. Nos unimos al cielo. Al que nos redimió. Nos unimos al cielo en un canto de amor. Al que nos redimió.